mejor dicho, estructuras formadas a partir de ADN y que se encuentran en el núcleo de la célula. Más o menos por ahí va. Y entonces, por lo tanto, si son estructuras de formadas de ADN, entonces significa que son estructuras, para la redundancia, que tienen que ver con la transmisión de caracteres hereditarios. Es decir, con transmitir las características que se pasan de los papás a los hijos. Entonces, en los cromosomas, ahí va la información genética. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántos cromosomas tenemos los humanos? 46. 46. Entonces quiere decir que en esos 46 cromosomas que tenemos nosotros los, están en cada célula de nuestro cuerpo. En cada célula. En cada núcleo de la célula, ahí están esos 46 cromosomas. Pero vamos a hacerlo para algo. Esos 46 cromosomas tienen una forma particular. Por eso puse esto de portada. Podrían tener una forma más o menos así como la que están ustedes viendo ahí. Pero esta forma la adquieren los cromosomas nada más cuando la célula se está dividiendo. Cuando no está dividiéndose, los cromosomas es una sola masa. Comparémoslo con una masa para hacer tortillas, un bocal con masa, que se llama cromatina. Cuando la célula comienza a dividirse, entonces esa masa comienza a tomar forma y entonces se convierte en cromosomas. Como quien dice que la masa de las tortillas comienza a tomar forma y a partir de esa masa se empiezan a hacer las tortillas. Entonces quiere decir que los cromosomas no siempre van a estar en esa forma que lo vemos en este momento, en esa pantalla. Hay momentos en que están en forma de masa, cuando no se está dividiendo la célula. Bien, entonces les decía que para comprender mejor el concepto de cromosoma vamos a empezar desde el inicio de qué es el ADN, porque resulta que el ADN es el que forma los cromosomas. Y recordarán que el ADN tiene espacios o tiene trechos que se llaman genes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una porción de ADN y probablemente aquí haya un gen en esta zona que estoy marcando de acá. Este gen, acuérdense ustedes de que acá se va a transcribir en ARN mensajero. Y ese ARN mensajero es el que va a llevar la información para hacer una proteína. Entonces, esos son los genes que están en el ADN y que el propósito es construir ciertas proteínas. Aquí está el ARN o RNA que sale a partir del gen. Y finalmente forma la proteína. Proceso que ya lo vimos anteriormente, cuando llegan los ribosomas, ahí es leído, y llegan los ARN de transferencia y se forma la proteína. Fenómeno que se conoce con nombre de traducción. Entonces, para que tengamos una idea que es un cromosoma, pensemos primero en el ADN, pensemos primero en los genes y que los cromosomas están hechos a partir de ADN. Ahora, veamos cómo las características se van pasando de los padres a los hijos. Este que está acá sería un nieto. Estos serían los abuelos paternos y estos serían los abuelos maternos. Significa que él es el papá y es la mamá de este cipote que está acá. Entonces este bicho está viendo para todos lados, para quién me parezco, características de qué saqué. Es probable que este muchacho tenga características de la abuela paterna, del abuelo paterno o de los abuelos maternos. Que se parezca totalmente al papá, que se parezca totalmente a la mamá. O sea, ahí depende de muchas circunstancias. Es lo que vamos a estudiar en esta asignatura. Como, por ejemplo, si el papá es ojo café y la mamá es ojo celeste, y el cipote salió ojo celeste, ¿es posible eso o no es posible? ¿Qué pasó ahí? O si los dos son de ojos cafés y el niño sale de ojos celestes, ¿cómo es posible eso? Habría que ver también qué pasó con los abuelos, cómo eran los abuelos. Entonces, lo importante de todo esto es que estamos hablando de transmisión de una característica y en este caso particular estoy hablando de transmisión característica de color de ojos. Pudo haber sido color de pelo, color de piel, forma de la boca. Bueno, cualquier característica pudo haber sido. Lo importante es que estamos hablando que se están transmitiendo las características y esas características ya vimos que son proteínas y esas proteínas se forman a partir de los genes que están en el DNA, que forman el ARN mensajero que lleva la información para fabricar, digamos, proteínas para color de ojos celestes, digamos. Entonces, toda esta información, este ADN, está empaquetada en forma de cromosomas.
toda esta información del ADN está empaquetada en forma de cromosoma. ¿Y por qué está empaquetada, cómo se llama, en forma de cromosoma? Porque resulta que aquí está bien organizada, porque son enormes y enormes hileras de ADN. Imagínense usted, toda esta gran cantidad de ADN, porque son enormes, largas las filas de ADN. Si no estuvieran organizadas en forma de cromosoma, significaría que en la célula sería un gran revoluto, ¿verdad? De ADN. Eso llevaría a que se rompiera, a que se hiciera nudo. Entonces que el ADN fácilmente se hace nudo, se desordenara. Bueno, imagínese usted que tiene eh, hilo, pero el hilo viene en carrizos, viene bien enrolladito en carrizos, ¿no? ¿Qué tal si ese hilo no lo vendieran ¿cómo se llama? Esos tajos los que viene enrollado. Carrizo lo decimos en Occidente, no sé cómo lo dirán allá en la Plaza Santa, pero la cuestión es de que el hilo, si usted se fija, viene enrollado, en un voladito ahí que tiene un tubito de plástico, ahí viene enrollado. Imagínate que el hilo no lo vendieran así, que el hilo te lo vendieran por puñada. Mire, tiene hilo blanco, sí, te dijeran, eran unas puñadas y te las tiraban en una hora, llévelo. ¿Cómo te llegara ese hilo cuando vos lo quisieras ocupar? ¿Cómo lo ves? Fuera un gran relajo, a lo mejor te quisiera un gran nudo y ni lo pudieras ocupar. Entonces, imagínate lo mismo acá. ¿Qué tal si el ADN no estuviera empaquetado en forma de cromosoma? Fuera un gran, imagínense las palabras. Yo como no soy malcriado, soy cristiano, no digo malas palabras, no lo digo, pero usted imagínese, fuera un gran, ya sabe qué va. Para evitar eso, entonces, se ha empaquetado en forma de cromosomas. Entonces, quiero decir que los cromosomas tienen una gran utilidad. Nos sirven para empaquetar el ADN. Y en la especie humana tenemos 46, pero 46 parejas. Tenemos en realidad 23 pares de cromosomas, que en total hacen 46. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Al inicio de la clase les mencioné que los cromosomas no siempre tienen una forma definida, digamos así como esta. No siempre. Hay momentos en que el cromosoma es como una sola masa. Como una sola masa que está en el núcleo. Aquí está en el núcleo. Aquí está el nucleolo, apenas se ve el nucleolo ahí, porque acuérdense que hay núcleo y hay nucleolo. El nucleolo es un puntito que está por aquí, pero todo esto es cromatina. Esto es cuando la célula no se está dividiendo, cuando la célula está en reposo. Pero una vez que la célula comienza a dividirse, empieza a formar los cromosomas. Y aquí tenemos una idea de esto, del ADN y los cromosomas. Fíjate bien, todo esto es cromatina. Esta es la membrana del núcleo y estas son fibras de cromatina, que es donde se desarrolla esta sustancia, la cromatina. Aquí está el nucleolo. Bien, acá vemos nosotros estas fibras de cromatina, vamos a ver de cerca. Si le empezáramos a ver por dentro, tendríamos que ver unas chibolitas aquí. Esta es una fibra condensada de 30 nanómetros, ya vamos a ver por qué se llama así. Y en cada una de estas fibras hay unas pelotas que se llaman nucleosomas. Y estos nucleosomas, en esos nucleosomas está enrollado el ADN, ¿verdad? Ahí está enrollado el ADN. Así que todo esto es la cromatina. Les decía que esto sucede cuando la célula está en reposo, que está en forma de cromatina, los cromosomas. Una vez la célula comienza a dividirse, entonces la cromatina empieza a dar forma a los cromosomas. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Mira, si quieres, te voy a llamar. Sí, ahorita te voy a llamar otra ratito. Bueno. Entonces les decía que existe la cromatina. Observen esta fibra de cromatina. Ya más adelante me van a decir para que contratamos cómo se forman los cromosomas. Seguimos hablando de la cromatina. Observen la más de cerca. En realidad, la cromatina es un complejo que está formado por ADN y también por proteínas. Veámoslo más de cerca eso de cómo es ese. Esta es digamos, como una molécula que contiene 8 histonas. Aquí está la histona H1 y otros tipos de histonas. Entonces,
Fíjate bien cómo se forman los cromosomas. Aquí está el ADN. Y aquí se están formando nucleosomas. Y son estas pelotas que están aquí. En estos nucleosomas hay proteínas asociadas al ADN. Y en estas se enrolla el ADN. Y se van haciendo estos grandes enrollamientos. Las podemos ver aquí, bueno, esto me viene de cerca. Y se enrollan, se superenrollan hasta que forman los cromosomas. Entonces, entonces, que los cromosomas, al final de cuentas, ya dijimos que es ADN, pero en los cromosomas también hay proteínas. En los cromosomas también hay nucleosomas. Y en todas ellas se está enrollando el ADN. Y se superenrolla hasta que finalmente toma la forma de un cromosoma. La cromatina tiene sus variantes. De hecho, hay una parte de cromatina que se conoce como heterocromatina. Y se llama así porque tiene una alta condensación durante el ciclo de vida celular. Si cuando la célula se está dividiendo, ella se condensa bastante. Y recibe el nombre de heterocromatina porque aparte de ADN, también hay histonos. ¿Y qué son los histonos? Son proteínas. Cuando se ven al microscopio se le pone un cierto tinte y entonces ella se colorea bastante. Por eso dice que presenta una tinción elevada. La vamos a ver acá. Esta es la heterocromatina. Esta que está aquí se llama eucromatina, que ya la veremos más adelante. Por el momento estamos hablando de heterocromatina. Se condensa bastante y cuando le echas colorante, agarra el color y por lo tanto se puede distinguir en el microscopio. Podríamos hablar también de heterocromatina constitutiva, y es aquella que presenta una alta condensación en todas las fases del ciclo de división de la célula y también en todas las células del organismo. Y existe también la heterocromatina facultativa. Esta presenta una alta o baja condensación, pero eso va a depender del estado de diferenciación celular o del tipo de célula. Es decir, de en qué momento se está diferenciando la célula o de qué tipo de célula estemos hablando. Por eso se llama facultativa, porque puede tener una alta o baja condensación, pero eso va a depender de diferentes circunstancias. En cambio, la otra es constitutiva, porque esta siempre va a tener una alta condensación en todas las fases del ciclo de desarrollo de división de la célula. Entonces hemos hablado hasta este momento de heterocromatina, que dijimos que se llama heterocromatina porque tiene ADN, tiene histona, y que puede ser constitutiva o puede ser facultativa. Pero también existe la eucromatina. ¿Y por qué se llama eucromatina? Eu quiere decir verdadero. Entonces este es puro ADN. Aquí no hay proteína, solo es el puro ADN. Esta es la eucromatina, esta que estamos marcando acá. Y siempre va a permanecer dispersa, es decir, no se condensa, no se junta en un solo lugar. Durante la interfase va un momento cuando ocurre la transcripción de la ARN. Presenta una tinción tenue con algunos colorantes, es decir, que le aplicamos colorante, pero casi no pega el colorante, casi no agarra colorante para poderla ver en el microscopio. Entonces, en pocas palabras, la heterocromatina es ADN y proteína. Eucromatina es puro ADN, no lleva cromatina. Y entonces aquí estamos viendo la parte de la eucromatina, todo esto blanquito que está aquí. Acuérdense que se ve blanco acá porque como no agarra colorante, entonces por eso se ve así. En cambio esta se ve más coloreada, más oscura, porque esta heterocromatina aquí sí agarra colorante, aquí agarró el colorante, aquí no agarró el colorante. Entonces se llama eucromatina, cromatina de verdad, cromatina pura, quise decir, y heterocromatina se llama así porque tiene ADN y también tiene proteína. Esta imagen nos está mostrando el núcleo. Esta es la membrana nuclear. Algo que hay que tener presente es que una célula que no esté dividiéndose tiene en su núcleo cadenas individuales de ADN que forman la cromatina. Pero cuando esa célula va a entrar en división, entonces lo que se tienen son pares de cadenas duplicadas que forman los cromosomas. Entonces, en la cromatina hay cadenas individuales de ADN, pero cuando la célula se está dividiendo hay cadenas duplicadas de ADN que forman los
cromosomas. Eso es muy interesante. La cromatina, cuando nos está dividiendo, cromosomas cuando está dividiendo. Lo que sucede con las cromatinas son cadenas individuales de ADN. Lo que sucede con los cromosomas, cadenas duplicadas de ADN. Pues bien, ya con esos antecedentes, ahora sí hablaremos propiamente acerca de los cromosomas. La imagen está mostrando ahí unas células células en ampliación. Aquí estamos hablando del centro de la célula, o sea, del núcleo. Aquí nos está mostrando los cromosomas. Y nos está indicando que los cromosomas contienen ADN y tienen genes. Lo que está marcada esta banda azul sería un gen. Y los genes por dentro que están las doble hebras de ADN. ¿Por qué se llaman cromosomas? Cromo quiere decir color y soma quiere decir cuerpo. Son cuerpos coloreados. ¿Por qué cuerpos coloreados? Porque resulta que cuando usted le pone un tinte, los cromosomas agarran color. Por eso se llaman cromosomas. Ya vimos que contienen ADN y están formados por un conjunto de genes y que solo aparecen, o sea, solo se forman cuando la célula está en división. Y esa división puede ser mitosis o puede ser en meiosis. La gran pregunta es, ¿cómo es que se forman los cromosomas? Bueno, los cromosomas resultan, ya lo dije al principio de la clase, del hecho de que el ADN se empaqueta. Pero no solamente ADN, también tiene proteínas. Y su empaquetamiento sucede antes de que inicie la división celular. Ahora bien, el ADN, una vez empaquetado, le permite distribuirse en partes iguales en las células hijas que se van a formar. Porque recuerden que cuando hablamos de división celular, estamos diciendo que una célula se va a dividir. Y si una célula se va a dividir, significa que van a nacer células hijas. Y en las células hijas, el ADN debe ser repartido de manera igual. Y para repartirlo de manera igual, el ADN se empaqueta en forma de cromosomas. Eso aparte de que si no se hiciera un solo desorden. Entonces, esas son las razones por las cuales existen los cromosomas. Ahora quiero que vean este video. Entonces, espero que ese video corto les haya servido para tener una idea de cómo es que se forman los cromosomas. Como ven, el grado de compactación, son varios grados de compactación. Y así, desde el primero hasta llegar al quinto, finalmente se forman los cromosomas tal como los conocemos. Veamos cuáles son los niveles de plegamiento, también podríamos decir de compactación del ADN. Bueno, para eso primero tengo que decir que en el ADN existen unas unidades básicas de la cromatina que se conocen como nucleosomas, que son los que se está viendo acá. Veamos de cerca un nucleosoma, que son las unidades básicas de la cromatina. Vean, estos nucleosomas existen proteínas, histonas, y el núcleo de histonas del nucleosoma. Estas son proteínas, el chihuahua que está aquí es proteína y este palito que también está acá es proteína. Pero de repente vemos que el ADN este aparece en blanco. Esto es ADN. ¿Pero qué está haciendo este ADN? Enrollarse en las proteínas. Y al enrollarse forma lo que se conoce como un nucleosoma. Ahora, estos nucleosomas no son tan sencillos. Están formados por aproximadamente 146 pares de bases de longitud y están asociados a un complejo específico de 8 histonas nucleosómicas que forman lo que se conoce como octámero de histonas.
Aquí lo podemos ver más información sobre los nucleosomas, que están formados por un complejo de 4 clases diferentes de histonas. 4 clases, no solo una clase, sino que 4 clases diferentes de histonas, que tienen 2 moléculas de cada clase y está envuelto por una doble hélice de ADN. Esta es la histona 1 y aquí en esta basada también hay otra histona. Entonces aquí se está envolviéndolo en la doble hélice del ADN. Viste que esta acá se llama ADN espaciador. Ya veremos en qué consiste. Hablaremos también sobre un octámero de histonas. Resulta que cada partícula tiene una forma de disco, con un diámetro de unos 80 nanómetros. Contienen 2 copias de cada una de las 4 histonas. ¿Cómo se representan esas histonas? Que son las mismas proteínas. H3, H4, H2A y H2B. Entonces, este octámero forma un núcleo proteico alrededor del que se enrolla la hélice de ADN. O sea que aquí hay 8 histonas. Y aquí está otra histona y alrededor de este se enrolla el ADN. Resulta que también existe el ADN espaciador. Está ubicado entre cada una de las secciones de ADN e histonas. También, entonces, ¿cuál es la función de esto? Garantizar flexibilidad para que la fibra coagulatina no esté tan compactada y se pueda mover. Veámoslo más de cerca, cómo funciona esto del ADN espaciador. Observe usted que este es el octámero de histonas y aquí está el ADN enrollándose en ese octámero de histonas, que son las proteínas. Entonces, estos son octámeros, todos estos octámeros. Y esto celeste que va aquí como si fuera una manguera es el ADN. Pero observe usted que entre un octámero y otro octámero hay un espacio. Y aquí hay una parte de ADN que se conoce como ADN espaciador. Significa que este también es ADN espaciador. Aquí estamos hablando de lo que en el video se mencionaba como la cuenta de un collar. Luego esa cuenta de un collar forma la fibra de 30 nanómetros, que está compuesto por un gran núcleo, un grupo de nucleosomas que están empaquetados unos sobre otros y adoptan posiciones regulares gracias a la acción de la histona 1. Esta es la fibra de 30 nanómetros. Entonces, si recordamos, este es el ADN que se enrolla ¿cómo se llama? Que hay 8 histonas. Aquí se está enrollando, empezamos con 8 histonas, y esta es 8 histonas. Y todo este es otro, forma un nucleosoma, este otro forma un nucleosoma, y en medio encontramos el ADN espaciador. Aquí también encontramos ADN espaciador. Y estas cuestiones están después enrollando y forman esto. Se van enrollando de esta manera hasta que forman fibras de 30 nanómetros. No sé si hasta el momento van comprendiendo cómo es que se forman, cómo son. Más hay un video bien explicativo que lo veremos. Pues así continúa el incremento del empaquetamiento del ADN hasta que finalmente se forman los cromosomas metafásicos. ¿Qué es eso de cromosomas metafásicos? Son los cromosomas que se forman durante la metafase. Y resulta que los metafásicos son los cromosomas más completos. Ahí sí están completos los cromosomas. O sea, esos son los máximos que puede llegar un cromosoma, por eso se llaman cromosomas metafásicos. Es el máximo nivel de condensación del ADN. Y aquí nuevamente lo volvemos a explicar. Mire aquí usted cómo el ADN se va enrollando, y después se enrolla hasta formar las 8 histonas, con ADN especiador, etcétera, etcétera, etcétera. Después se superenrolla acá hasta que forman los cromosomas. Entonces, cuando digamos que el ADN está formado, perdón, que los cromosomas están formados por ADN, pensemos que ese ADN tiene varias formas de organización dentro de los cromosomas. Forman el octámero de 8 histonas, forman los nucleosomas, hay ADN espaciador, forman la fibra de 30 nanómetros, forman la estructura del collar de ferro, etc. Y se da vuelta de una manera, de otra vuelta y de otra, hasta que finalmente se forman los cromosomas. Este video les va a ayudar a comprender. Observa.
Bien, la idea de mostrarles este video era para que vieran los superenrollamientos que se dan en el ADN para formar los cromosomas. De hecho, aquí ni termina, porque le faltaba todavía más enrollamiento. Entonces pensemos que el ADN, cuando va a formarse, se va a convertir en cromosomas, sufre una serie de superenrollamientos. Y entonces para ello requiere la ayuda de proteínas que se conocen como estonas, que están formando nucleosomas. Y luego se va enrollando una y otra, y de diferentes formas hasta que da lugar a los cromosomas. Hablemos acerca de la estructura del cromosoma. Pues un cromosoma está formado por dos cromátides. Y las cromátides son cadenas iguales de ADN, es decir, con los mismos genes y los mismos alelos. Casi todos los cromosomas pues, se encuentran formando parejas. Y los miembros de cada parte del cromosoma se denominan cromosomas homólogos. ¿Qué significa esto de cromosomas homólogos? Por ejemplo, pensemos nosotros que en un cromosoma va información para color de ojos y en otro cromosoma hay información, pero no para color de ojos, sino que para color de piel. Pero hay otro cromosoma donde también hay información de color de ojos. Entonces, los cromosomas homólogos son aquellos que llevan la misma información. Les acabo de mencionar tres cromosomas, uno para el cromosoma de ojos, de color de ojos, otro para color de piel y también otro para color de ojos. Entonces, los cromosomas que tienen información para el mismo carácter, en este caso que menciono, los dos cromosomas que llevan información para color de ojos serían cromosomas homólogos. No importa el tipo de color de ojos que lleve información, puede ser que uno lleve información para color de ojos celeste y el otro para color de ojos verdes, pero son cromosomas homólogos porque expresan el mismo carácter. En este caso, color ojos. Ahora, un cromosoma que lleva información para color de ojos con otro que no lleva información para color de ojos, pero que en su lugar lleva información para color de piel, entonces en ese caso no son homólogos. En ese caso no lo son. En ese caso no son homólogos. No son homólogos y algo muy importante. No importa en el caso de, por ejemplo, el color de ojos, no importa que ambos deben ser para el mismo tipo de color, no. El carácter, el color de ojos, sí. Ahora el tipo puede ser diferente. El tipo de color de ojos puede ser diferente. Si ponemos de ejemplo el caso del color de ojos. Dice que los números de cromosomas en las diferentes especies no es lo mismo. Por ejemplo, aquí estamos viendo algunas especies bien conocidas. Pero el caballo tiene 64
La vaca tiene 60, la cabra tiene 60, la oveja 54, los cerdos 40, los perros 78, los gatos 38 y la gallina 78. Si estuviéramos en este cuadro los humanos, apareciéramos con 46. Entonces, de este cuadro podemos sacar dos cosas. Primero, que el número de cromosomas en las diferentes especies es diferente, no es el mismo. Segundo, no significa que mientras más cromosomas tengas, más inteligente vas a ser. Por ejemplo, el caballo, la vaca, la cabra son los que tienen más cromosomas. Andan arriba de 60 o arriba de 60. Y por otra parte, la gallina, el gallo tienen 78 y nosotros apenas tenemos 46. Entonces el número de cromosomas no determina el grado de inteligencia. En eso sí que quede claro. Ahora, la cantidad de cromosomas que tienen diferentes especies se denomina número diploide y se simboliza con la letra 2N. ¿Por qué se dice número diploide? Si aquí estuviera el del humano tendríamos 46, pero resulta que es un número diploide porque tenemos dos filas de cromosomas homólogos. Una fila que proviene de la nación de nuestro padre y otra fila que lo donó nuestra madre. Entonces tenemos dos N, seríamos 2N por esa razón. Si solo tuviéramos una fila de cromosomas, entonces serían N. Pero al tener dos filas de cromosomas en cada homólogo, entonces N. Pero ¿cómo son los cromosomas? Pues cada cromosoma tiene un brazo P y otro brazo Q. El P es pequeño y es el brazo corto y el Q es el brazo largo. Este es pequeño y este es el brazo largo. El Q siempre va a estar en la parte inferior y el P generalmente en la parte superior. Y ambos están separados por el centrómero, que sería esta parte. Bueno, eso es en cuanto a cómo son los cromosomas, pero ¿qué pasa con las cromátides? Las cromátides en realidad son idénticas, tanto en morfología e información. Y son idénticas porque contienen una molécula de ADN idéntica. Son las cromátides. Esto que también ustedes acá es un cromosoma completo, pero esta parte de acá sería una cromátides y esta otra parte de acá sería también otra cromátides. Es decir, el brazo es largo, el brazo corto forma. Entonces, las cromátides en términos morfológicos, se podríamos decir que el cromosoma es el conjunto de dos cromátides. Cuando se juntan dos cromátides, se forma un cromosoma. En términos genéticos, podríamos decir que cada cromátide tiene el valor de un cromosoma. Y en términos estructurales, podríamos decir que cada cromátida está constituida por un esqueleto proteico y también por ATN. En un cromosoma también nosotros podemos encontrar lo que se conoce como centrómero y cinetocoro. Este centrómero es un adelgazamiento de los cromosomas. Usted ve que el brazo largo y el brazo corto, pero en el medio se le hace una como cintura, ese sería el centrómero. Y ese centrómero sirve para ubicar al cinetocoro. Y el cinetocoro, a su vez, es lo que lleva las fibras de luz. Esas que usted está viendo acá se llaman fibras. Son las fibras que se van a extender por donde se van a desplazar los cromosomas cuando la célula se está dividiendo. Aquí tenemos otra imagen de un cromosoma. Vemos que dice acá cromátides hermanas, ambas forman un cromosoma. Aquí está una condición secundaria. Esta parte se llama satélite. El centrómero o condición primaria, estas son bandas que pueden ser debidas a mutaciones, a los propios genes, etc. Estas son las bandas. Y aquí está una parte que se conoce como telómero, que ya veremos de qué se trata. Los cromosomas se pueden clasificar por la posición del centrómero. Por ejemplo, hablamos de metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y heterocéntrico. En el caso de metacéntrico, entonces el centrómero está cabal en medio. En el submetacéntrico, un poquito abajo. En el acrocéntrico, bastante arriba. Y en el heterocéntrico, prácticamente en la punta. Entonces, esa es una forma de clasificar los cromosomas por la posición del centrómero. Aquí, vamos a, mejor dicho, más antes hemos hablado de telómeros acá. Y es importante dedicarle un par de diapositivas a los telómeros. ¿Por qué? Porque constituyen el extremo de cada brazo.
cromosoma. Y resulta que el ADN de los telómeros no se transcribe. Significa que a partir del ADN de los telómeros no se forma ARN. Y además de eso, en cada proceso de acción se va haciendo menos, se va acortando. Y cuando los telómeros desaparecen, entonces el cromosoma sigue aún haciendo más corto. Por lo tanto, la célula pierde información genética útil que contiene el cromosoma y entonces este cromosoma degenera. O sea, ya no es utilizado. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que cuando comienza la muerte de un cromosoma, porque el cromosoma no es eterno, va a comenzar cuando los telómeros van desapareciendo. Cuando desaparecen, el cromosoma sigue acortándose, pero poco a poco dejan de ser útiles. Entonces, los telómeros son bien importantes en ese sentido. De manera tal que se les compara con un reloj celular, que ese reloj estaría determinando el número de ciclos celulares que puede tener una célula. Por ejemplo, tenemos una célula intestinal, digamos, o en el hígado, en el páncreas, donde quiera que sea. Entonces, esa célula ya tiene programada cuántas veces se puede dividir. Llega un momento en el que esas células pierden la capacidad de dividirse. ¿Cuándo comienza a notarse que perdió la capacidad de dividirse? Cuando desaparecen los telómeros. Entonces, al desaparecer los telómeros, entonces las células, los cromosomas van teniendo, las células van perdiendo la capacidad de utilizar esos cromosomas que han perdido los telómeros. Y por lo tanto, la misma célula va envejeciendo y finalmente va terminando. Pero resulta que en las células que son cancerosas, entonces hay una enzima que regenera los telómeros. Se llama telomerasa. Telomerasa se llama la enzima. Entonces le damos esto. Los cromosomas se acortan, desaparecen, entonces la célula pierde información y se destruye. Ya no sirve esa célula. Entonces, cuando esas células ya no sirven, cuando los cromosomas ya no son útiles, por eso se dice que los telómeros son como un reloj celular, que nos están diciendo cuántos ciclos celulares puede tener una célula. Pero hay veces que esos telómeros no desaparecen. Hay veces que esos telómeros no desaparecen. Están allí eternas, siempre van a estar en un cromosoma. ¿Qué pasa cuando no desaparecen? No desaparecen porque hay una enzima que impide que los telómeros desaparezcan. Cuando ya se están degenerando, la telomerasa los regenera, como quien dice, los revive. ¿Y qué pasa entonces? Lo que sucede es que esos cromosomas van a permitir que la célula siempre se esté dividiendo. Y entonces, cuando una célula se está dividiendo, entonces produce tumores. Por eso que alcanza más que la división continua de células. Células que no dejan de dividirse, se están dividiendo a cada rato. Por lo tanto, entonces pensemos que las células tienen un límite de vida. Están programadas para tener un límite de vida. Y se llama apoptosis, el fenómeno por el cual las células deben de morir. Se deben de suicidar algunas, pero deben de morir. Porque si quedan ahí, se convierten en un cáncer. Entonces, las células tienen un momento en el que mueren y son regeneradas. Y el telómero es quien nos dice en qué momento la célula ya llegó el momento de morir. Pero hay veces que ese telómero lo revive una enzima que se llama telomerasa. Y entonces ese telómero no muere. Y entonces la célula nunca recibe la información de morir. Y la célula comienza a dividirse cuando ya no es útil su división. Cuando sus células hijas ya no van a ser normales. Lejos de eso, lo que van a formar es un tumor. Así que por eso es importante que hablara un poquito sobre telómeros para que comprendiéramos una idea de cómo funciona el cáncer. Volviendo con todo, de los cromosomas en general, están formados por cromátides, por brazos. Tiene aquí lo que nos que se llama organizador nuclear. Tiene una parte que se llama satélite, también conocida como trabante. Y aquí están los famosos telómeros.
El organizador nuclear, ese es el que se encuentra acá. Allí se sitúan los genes que transcriben como ARN ribosomal. Por eso se llama organizador nucleolar, porque ahí están los genes que se transcriben como ARN ribosomal. Existe también el cromosoma, una parte que se llama satélite, o SAP, que son segmentos que están presentes en algunos cromosomas, que están separados del resto del cromosoma por un pedúnculo o por posición secundaria. O sea que aquí es como una cabecita en el cromosoma, por eso se llama satélite. Voy a pasar unas imágenes para que usted, mejor dicho, dibuje este cromosoma. Si tiene ahí, por favor, si tiene ahí el lápiz, el papel, dibuje ese cromosoma con toda la flecha, por favor. Vamos a dar un paso, dibuje. Estamos dando espacio para que usted dibuje ese cromosoma. Con todo y flecha. Bien, ya lo dibujaron. Ya dibujaron el cromosoma. Ya lo dibujaron. A la hora de dibujar el cromosoma. Ya casi. Ya casi, bueno. Muy bien. Sí, ya lo vamos a hacer. Ya lo... Bien, si ya lo dibujaron, póngale los nombres. Vea de qué se acuerda. Intente ver de qué se acuerda y póngale los nombres. Intente ver de qué regiones se acuerda y póngale los nombres. Ok, voy a preguntar entonces y ustedes me dicen si recuerdan. Esto que estoy marcando, permítanme. Esto que estoy marcando acá, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto que estoy marcando acá? Que sería lo mismo que acá. Todo esto que dígame a alguien qué es todo esto que estoy marcando acá. Satélite, Un satélite. Y esto que está acá, esta que se mete acá, esta construcción que hay acá, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Construcción secundaria. constricción secundaria, Construcción secundaria o internorte. Y esto que está aquí, ¿cómo se llaman estas cosas que están aquí?
bandas, Banda. Esto nos está indicando la presencia de genes. Muy bien. Y toda esta parte de aquí para acá, ¿cómo se llama? Desde aquí hasta acá. Brazo largo. Muy bien. Y este de aquí para acá, El brazo corto. cada una de estas que viene aquí, esta que viene aquí, ¿cómo se llama? Cuando incluye brazo corto y brazo largo, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Desde el brazo corto hasta el brazo largo, todo esto, ¿cómo se llama? Cromatinas. Cromátides. Ajá. Esto que está acá, ¿qué será? Telómero. Comparémoslo y veamos si así fue. Miren, así lo habían hecho. Bueno, si lo hicieron felicitaciones. Continuemos entonces. Hablaremos sobre el cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Se trata del número, también del tamaño de los cromosomas de una determinada especie. Por ejemplo, pensemos en la especie humana. Pensemos, por ejemplo, en la especie humana. En la especie humana ya dijimos que existen 46 cromosomas. Aquí está el primer, y está en pares, ¿no? De primer par, segundo par, etcétera. Todos son iguales entre ellos mismos, pero llegamos al sexual en donde X se diferencia de Y. Miren primero el tamaño, miren qué grande es X, miren qué pequeño es Y. Y luego, obviamente, la información que va en X es mucho más que la que va en Y. Ahora que ya vimos qué significa cariotipo, que son el número, forma y tamaño de los cromosomas de una especie, aquí está hablando del número, la forma y el tamaño de los cromosomas. Entonces, vamos a relacionar cariotipo y sexo. ¿Por qué? Porque también acá les mencioné que todos estos cromosomas, los pares se parecían bastante, son homólogos, pero XY son homólogos, pero no se parecen. Entonces, por eso hablamos de cariotipo y sexo, esos son los cromosomas sexuales. Resulta que en la naturaleza existen autosomas y existen heterocromosomas. Los autosomas son todos los cromosomas que no determinan el sexo, mientras que los heterocromosomas son los que determinan el sexo. En el caso de los humanos, los que determinan el sexo son X y Y. Entonces estos son heterocromosomas. El resto no lo determina, por lo tanto son autosomos. Son cromosomas que no determinan el sexo. Por lo tanto, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas, o sea, 44 cromosomas, que son autosomos, porque todos determinan el sexo. Y tenemos 2 pares de cromosomas, que son los, mejor dicho, un par de cromosomas, que como estoy equivocando. Les dije que eran 22 autosomas, pares de cromosomas, que no determinan el sexo, y hay un par de heterocromosomas que sí determinan el sexo. Me referimos a cromosoma X y a cromosoma Y, que son los que determinan el sexo. En este caso, la mujer es X y el macho es XY. XX en la mujer y en el macho es XY. Los cromosomas también, cuando han habido fallos en su formación, porque recuérdense que la naturaleza nunca es perfecta y siempre hay fallos. Entonces, cuando hay fallos, aparecen lo que conocemos como síndromes. Y los síndromes pueden deberse a alteraciones numéricas. Por ejemplo, eurodía, si hay uno o más juegos de cromosomas complejos. La monosomía, si existe un defecto en los cromosomas. Y la aneuploidía, si existe un defecto o un exceso de cromosomas incompletos. Todos esos detalles llevan a una alteración numérica, por pequeña que sea el fallo, se presentan síndromes. Y los síndromes pueden ser, por ejemplo, la trisomía 21, que es el más conocido, que es el síndrome de Down, los mongolitos, pero hay otro montón de síndromes. Por ejemplo, está la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, el trisomía 13, que es el síndrome de Patau, el síndrome de Turner, que hay un 45, que 45 cromosomas y solamente una X. En el Turner, lo correcto es que hubieran 44 autosomas y 2 X, pero hay 45 autosomas y solamente una X.
En el de Klinefelter hay 47 cromosomas. Porque hay un cromosoma que contiene 2X y también una Y. Y está el síndrome de la triple X, que es la supermujer, y el síndrome de la doble Y o el de la super Y, que es 3, que es de 2Y. Entonces, en estos casos, por ejemplo, se supone, y han habido estudios que reflejan que los asesinos en serie, bueno, aquí en Zapote tuvimos uno, al asesino de Chochopa, es probable que ese señor, si le hicieras una prueba de ADN, probablemente él ha de ser XYY, porque los grandes asesinos de la historia generalmente han sido doble Y. Hay bastante correlación en eso. Hay hipótesis que dicen que sí es verdad, habría que comprobarlo. Pero a mí me gustaría saber si medicina forense en El Salvador ya le hizo un análisis de sangre a ese tipo para ver si es un doble Y, porque eso sería un gran avance para la ciencia, porque estaría confirmando eso, que los doble Y son psicópatas, son asesinos. Su comportamiento es normal como el de cualquier humano, pero tienen esa tendencia a ser bastante violentos. Y está también el síndrome de la triple X, que existe cuando hay un cromosoma X extra en la mujer. Hay demasiada información genética allí y eso lleva a una serie de trastornos también. Vamos a ver algunas imágenes de algunas figuras de estos síndromes. Pero antes de aclarar, ¿verdad? Que cuando dice trisomías, por ejemplo, la 21, la 18 y la 13, significa que acá, en vez de haber 2 cromosomas, hay 3. Recuerden que lo correcto es que haya solo 2 parejas de cromosomas homólogos, pero en este caso hay 3. Por ejemplo, aquí se está repitiendo el 21, se repite 3 veces el cromosoma 21, en el otro el 18 y en el otro el 13. Por ejemplo, veamos el de Down, donde está aquí en el 18 de Down. Sería este que está aquí. En vez de haber 2, como es lo correcto acá, habría 3. Y eso causa el problema. También está aquí. En vez de haber 2, habría 3 en el 21. Así que así es que no se dan esos problemas. Licenciado, Dígame. ¿qué tan cierto es que Escucho. también los que se dice que son gay también tienen como un cromosoma más? No, eso es falso. Hasta el Ya es momento, cuestión de mental. sí, hasta el momento la cuestión de la homosexualidad no se ha buscado si existe algún gen que sea que dé esas características, pero no está demostrado. Tampoco es por cuestiones de problemas en el cromosoma. No tiene nada que ver los cromosomas. Tampoco tiene que ver con la baja producción de testosterona, tampoco tiene que ver con eso. Hay padres que se asustan y cuando ven algunas conductas extrañas, entonces piden que le inyecten testosterona a los niños, ¿verdad? Pero eso no corrige el problema. Le puede desarrollar características secundarias masculinas, como por ejemplo el enrojecimiento de la voz, formación de vello y todo eso, pero no tiene nada que ver. Ahora, los últimos estudios sugieren que la homosexualidad en algunos casos puede ser heredada. Cuando hablamos que es heredada, entonces eso ya es un problema genético. Y se explica por medio de una ciencia que se llama epigenética. Si tenemos chance en el desarrollo yo creo que también ese tema creo que lo van a abordar unos compañeros de ustedes, no recuerdo, pero si no, yo trataré de abordarlo más adelante, ese tema de la epigenética, para que comprendamos qué es la epigenética y cómo a partir de la epigenética se pueden explicar algunas, no todas, conductas homosexuales. Por lo demás, está comprobado que la homosexualidad es adquirida, no es innata, es decir, no se nace siendo homosexual, sino que eso se adquiere. Se adquiere por múltiples prácticas en el lugar donde el niño o la niña se están, porque hay homosexualidad de varones y de hembras, en donde se esté desarrollando. El entorno, cuando digo entorno, es las conductas de los adultos, que son los que moldean las conductas de los niños. Nosotros cuando estuvimos pequeños, nuestros adultos nos moldearon, los adultos con los que nos rodeamos, hermanos, papás, abuelos, familiares, amigos, ellos moldean nuestra conducta cuando nosotros estamos pequeños. Por eso probablemente cuando vos haces algo así, te acordás cuando estabas pequeño. ¿Te has fijado, verdad? Que de repente te acordás cuando estabas pequeño que aprendiste algunas cosas que tus adultos aprendiste. Entonces,
Si los niños están en un ambiente en el que hubo incidencia por parte de un adulto que indujo a algún tipo de conducta homosexual, entonces el niño la adquiere y la ve como normal. Y entonces después vienen las situaciones que se van complicando a medida que el niño va o la niña van creciendo. Entonces, desde el punto de vista psicológico, la homosexualidad es adquirida, no es innata. Desde el punto de vista científico, existen casos en los que es adquirida y se explica a través de la epigenética. Lo demás de que existen genes, cromosomas y cuestiones de hormonas, eso es falso, no tiene nada que ver. Otra pregunta. Y para los hermafroditas, Ya vamos a ver unos pasos ahorita. En el humano, te advierto que en el humano no existe el hermafroditismo como tal. No existe. Pero sí existen casos más o menos parecidos, ya lo veremos ahorita. Por ejemplo, aquí está en el caso de la Turner. En el caso de la Turner, si vos ves, tiene, debería de tener 44 cromosomas y los X para que le diera 46. Pero en su lugar tiene 45 cromosomas y solamente tiene una X. Por lo tanto, entonces le da ciertas características. Por ejemplo, aquí el cuello es bien corto, la cara también un poco más redonda. Creo que más importante por acá, no se desarrollan bien las glándulas mamarias, las uñas son bien cortas, los órganos sexuales, los ovarios son bien reducidos y puede desarrollar un clítoris bastante grande. Y aquí viene la confusión. Bueno, ellas no pasan por el ciclo de menstruación. Le sale vello en las piernas también, son bien peludos. Pero ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, esto es bien importante. Bueno, a nivel del corazón también generalmente padecen de problemas cardíacos, pero esto es bien importante. El clítoris es un poquito grande. Entonces, si vos ves a una niña o los papás ven que el clítoris es bien grande, que la niña habla bien ronco, porque aquí tiene mucho que ver con nuestro cuello corto, entonces eso le afecta a las que son bien cortas y no crecen mucho, son algo pequeñitas, y entonces vos ves de que tienen problemas para, como he dicho, son bien velludas, no menstruan, y aparte de eso tienen un clítoris grande, entonces vos decís que es hermafrodita, porque luego la gente dice, es que tienen las dos cosas, dice la gente, pero no es eso. Pero también te voy a aclarar algo. En realidad, para asombro de las chicas que nos estén escuchando en este momento, el clítoris es un pene. Así como lo escuchan ustedes, es un pene. Pero no es un pene desarrollado como el pene masculino. Pero sí es un pene primitivo. Eso sugiere que en un momento de la evolución probablemente hubieron algunas especies que probablemente lo fueron hace miles de años, o cientos de miles de años de humanos que probablemente vivieron en el hermafroditismo y todavía existen algunos vestigios. Así que el clítoris es una como especie de pene, pero rudimentario, primitivo. Y entonces en esta chica que tiene 45X, en ella el clítoris desarrolla bastante. No tiene la forma del pene, por supuesto, no, pero como es un apéndice, entonces da la apariencia que lo fuera. Y entonces se asume que es hermafrodita, pero no es hermafrodita. En los humanos no existe el hermafroditismo. Tenemos otro caso, el Klinefelter. Este es el caso de los hombres. Así que lean ustedes y hacemos comentarios. Bueno, lo ponemos viendo ahí. Miren lo que dice. Bueno, estamos aquí con un hombre con cuerpo de mujer prácticamente.
En el cuerpo de silueta como de mujer y de ribete, el pene y los testículos son pequeños. Y tiene pelo pubiano femenino. Solo aquí le sale, no sale más arriba, solo en esta parte. Desarrolla pechos grandes. No, aquí dice crecimiento de barba, pero debería decir no hay crecimiento de barba. Vale, pero miren, esto de que menos cabello en el pecho y que no hay barba, eso no quiere decir que si vos no tenés cabello en el pecho, por eso vas a hacer un clinefelter. No. Eso no significa eso, porque hay individuos, por ejemplo, todos los chinos, los japoneses no tienen ni un pelo. Entonces eso no tiene nada que ver, tiene nada que ver esto ni esto. Pero lo que quiere decir es que ningún clinefelter, lo que esto quiere decir es que ningún clinefelter tiene pelos en el cuerpo, ni en el pecho, ni en la barba. Aquí se equivocaron, quiere decir sin crecimiento de barba. Entonces, ningún clinifelter tiene ni siquiera un pelo. Lo cual no quiere decir que si por no tenés este por sos clinifelter, no quiere decir eso. Vale, entonces, ¿qué sucede acá? Aquí hay 47 cromosomas y de ribete hay, ¿por qué? Porque hay 2X y hay una Y. Deberíamos de haber 46 cromosomas en total, pero lo que hay son 47. ¿Por qué? Porque tenemos 2X y una Y. Cuando todo normal debería haber sido o bien 2X o bien una X y una Y, pero nunca 3 sexuales. Y aquí tenemos 2X y por ahí una Y. Ese es el clinefelter. Esto se da también en los animales, no solo en los humanos. Más adelante veremos ejemplos de clinefelter en animales. Este es un caso de clinefelter. Miren los pechos como se ven normal. Este es un ejemplo de clinefelter. No tiene nada que ver esto con conductas homosexuales. Si el tipo no fue criado en un ambiente así, él va a comportarse como... Pero sí, claro, si sufrió bullying y todo eso, entonces sí se va a comportar como un homosexual. O sea, como lo ves adquirido. Hay otro síndrome que se llama de patado. En este caso, los niños nacen muertos. Los dos ojos se forman, viene de donde se les forman los ojos. Y trae atrofiada la nariz. Estos nacen muertos por niños. Síndrome de patado. ¿Alguna pregunta sobre los síndromes? ¿Hay más preguntas sobre los síndromes? Bueno, entonces pasamos a ver alteraciones estructurales en los cromosomas. Esas alteraciones son debidas a que se rompen los cromosomas o se unen de manera anormal. Y entonces reciben varios nombres. Deleciones, isocromosomas, translocaciones e inversiones. Son los nombres que reciben esas alteraciones en la estructura de los cromosomas. Por ejemplo, pueden haber deleciones. En este caso, hay una pérdida de un fragmento de ADN en el cromosoma. Por ejemplo, este es un cromosoma normal y perdió una parte de él, entonces se llama una deleción. Translocaciones. Esto es cuando parte de un cromosoma se transfiere a otro cromosoma. En esos movimientos que de los cromosomas puede suceder que un cromosoma le pase una parte de él a otro cromosoma. Entonces, eso se llama translocación. Pero esto no tiene nada que ver con un fenómeno que veremos en la mitosis, en la meiosis, el día miércoles. No tiene nada que ver eso. La translocación es cuando dos cromosomas se pasan la información uno al otro por parte de un cromosoma al otro. A eso se refiere translocación. Pueden haber también isocromosomas cuando el centrómero se divide transversalmente en lugar de longitudinalmente. Y como resultado, tenemos que el centrómero se pone de esta manera, formando dos brazos casi iguales. No uno largo ni uno corto, no que dos brazos casi iguales. Inversiones cuando se dan roturas dentro del mismo cromosoma. Entonces aquí se da vuelta y queda de esta manera. Y llegamos a la parte de un repaso. Este repaso lo pueden ver ustedes en su casa. Este profesor le van completando y le revisan la presentación y aquí le van poniendo el tipo de alteración, qué es esto, a qué es que se corresponde, qué es lo que estoy marcando ahí, cómo está conformada esto, qué nombre recibe y cómo está conformada. Y eso es la parte de cómo son. Bien, entonces resulta que ¿cómo se llama? El miércoles van a hacer un examen corto sobre este tema. Así que yo hoy mismo ya subiré la presentación a la plataforma Campus
y inmediatamente ya me va a llegar a mi correo, porque eso tarda unas horas en que llegue a mi correo la información que ya está lista el video. Una vez llegue a mi correo, entonces yo lo bajo a mi ordenador y luego lo paso a YouTube. Eso me tarda varias horas para subirlo a YouTube. Pero prometo que hoy en la noche, a más tardar a las 9 o 10 de la noche, ya van a tener el video disponible. Mientras tanto, lo que sí ya van a tener disponible es esta presentación. Ahorita mismo la subo a la plataforma acá. Preguntas sobre esta clase de este día, porque van a tener un examen el miércoles. ¿Preguntas? Preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, la clase ha finalizado y nos vemos el miércoles a las 13 horas, examen corto sobre la clase de este día. Pase buenas tardes, que disfrute el resto del día. Espero que no esté lloviendo por allá. Aquí está bien, Paco, creo que ya va a caer el aguaje. No tarda en caer, es que pasen buenas tardes. Feliz Entonces. día. Está lloviendo. Está lloviendo, Vicente, qué chivo. Me llega que llueve en la tarde. Bueno, excelente. Cuídense entonces, nos vemos entonces.